Buenos días. Bienvenidos a la Universidad de los Andes. Damos inicio al foro Reforma a la Justicia, razones para salvarla o hundirla, convocado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y el periódico Ámbito Jurídico. Quiero volverles a recordar el favor de apagar sus celulares. Muchas gracias. El orden del día es el siguiente. Primero, instalación del foro a cargo de María del Socorro Rueda, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y del director del periódico Ámbito Jurídico, Juan Martín Fierro Velázquez. Segundo, ponencia, reforma a la justicia, de dónde viene y para dónde va, a cargo de la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero Restrepo. Tercero, panel número 1, ¿qué hacer con el Consejo Superior de la Judicatura? Cuarto, receso. Quinto, panel número 2, aciertos y vacíos de la reforma. Sexto, conclusiones, a cargo de la profesora de la Universidad de los Andes, Patricia Moncada Roa. Primero, instalación del foro, a cargo de la doctora María del Socorro Rueda, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y del doctor Juan Martín Fierro Vázquez, director del periódico Ámbito Jurídico. El doctor Juan Martín Fierro es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes. Ha sido asesor de los Ministerios de Educación y Cultura del Departamento Nacional de Planeación. Como periodista ha trabajado en la revista Semana y ha sido colaborador de otros medios como El Tiempo y El Espectador. Actualmente es director de Ámbito Jurídico y Legismóvil. Damos la palabra a la doctora María del Socorro Rueda, a nombre de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Quiero dar la bienvenida en nombre de la decana de la Facultad de Derecho, Elena Alvear, al Foro de Reforma y Justicia. Nos honrarán en el día con su presencia el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, ministro de Justicia y Derecho, Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, Gustavo Gómez Aranguren, presidente del Consejo de Estado, Ricardo Monroy Churs, Consejo Superior de la Judicatura, Simón Gaviria Muñoz, presidente de Cámara de Representantes, Juan Martín Fierro, director de Ámbito Jurídico, doctora Gloria María Borrero, directora de Corporación Excelencia en la Justicia, profesores de la Facultad de Derecho, Antonio Barreto, Diego Eduardo López, Patricia Moncada, y quiero de igual manera darle la bienvenida a todos los que están aquí presentes, a los estudiantes y a todo el público que nos sigue por la web de Ámbito Jurídico y el canal interno de la Universidad de los Andes. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a este foro. En especial, para este foro quiero dar las gracias a Juan Martín Fierro, que con su ayuda se logró consolidar este foro temático de la reforma de la justicia, y al equipo de la Oficina de Relaciones Externas de la Facultad de Derecho, quienes lograron apoyar con su logística este encuentro. Quiero hacer y aprovechar esta presentación para hacer unas reflexiones muy generales de lo que nosotros queremos consolidar en el día de hoy, en esta mañana, sobre el foro de la reforma de la justicia. La proyectada reforma de justicia en su trámite y discusión debe situarse en los cometidos de la democracia representativa, bajo la garantía de que los ciudadanos del común detentarán para nuestro sistema los mejores mecanismos del siglo XXI. Esto es, que en su esencia sus discusiones reflejen el estudio y ponderen las mejores propuestas y contrapropuestas en un clima de deliberación entre iguales, entre los actores y los ciudadanos, que los argumentos no reflejen la debilidad y grado de injerencia de una rama del poder sobre la otra, y que tales diálogos tengan repercusiones en las ponencias en el Congreso y obviamente en sus votaciones. La tribuna universitaria es un lugar propicio para deliberar con los académicos sobre los choques de poder y las diversas corrientes de solución,
Si bien los proyectos resultan de iniciativas partidistas, ellos en el fondo reflejan la discusión interna y la suma de cometidos propios de los gobiernos de turno. Es claro que el gobierno actual ha pretendido desde su inicio cambiar las reglas constitucionales de la administración de justicia por otras. Los temas que ha tocado refieren a la dirección política, financiera, administrativa y procesal de las élites y en menor grado la perspectiva constitucional para mejorar la administración de justicia para el ciudadano del común. No nos cabe duda que el Gobierno nacional ha tenido la mejor intención en plantear sus cambios, pero también las propuestas de las altas cortes han sido argumentos insistentes en la defensa de otros logros colectivos y valores de justicia. Por ejemplo, los argumentos con los que se ha constatado la actividad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en los últimos 10 años son una evidente pieza que no se ha escuchado reflexivamente por quienes reforman la justicia. Se ha consolidado un clima de tensión y de descontento que ha reflejado una tendencia negativa en la referida reforma. Esto ha llevado a consolidar el reciente Observatorio Nacional Permanente de Reforma para la Administración de Justicia, que anota que los jueces no son escuchados, siendo estos los directos responsables de la Administración de Justicia. La base social de la rama jurisdiccional ha demostrado su inconformidad y exige el archivo del proyecto de ley. Señalan textualmente que una causa de su retiro obedece a su alta dosis de inconveniencia social y la visible actitud de retaliación política que se evidencia en su articulado, en el tópico de la independencia y la autonomía de la rama judicial. Por otra parte, de manera solitaria y con sus conductas insalvables de inmoralidad pública, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha establecido su razón indiscutible de eliminarse. Hay que repensar el nombramiento de los magistrados de esta sala, cuyo nombramiento lo hace el Congreso, de ternas enviadas por el Gobierno. Esto ha llevado a politizar la justicia. Prometer una reforma en los términos proyectados en el artículo 254 de la Constitución Política que se piensa escribir sentaría una tesis de aceptación en silencio de una fórmula inconveniente para nuestra Constitución. Como académica y ciudadana, observo que el proyecto de reforma en su trámite ha tenido un descomunal desequilibrio entre los participantes. No se dialoga con el esfuerzo de reconocer cuál es la mejor iniciativa para los artículos proyectados a reformar. Pienso a veces que impera bajo el clima de la unificación partidista una especie de apropiación de espacios en la forma de legislar que no permite discusiones internas. De nada serviría esta reunión en la mañana de hoy si no se construye y cualifica un argumento poderoso que vaya en vía del mejoramiento de la justicia. Los compromisos públicos ante un foro especializado son el lugar propicio para destrabar las falencias en el trámite de la reforma. Ustedes podrán ver por la página web del Senado de la República, en la Gaceta 139 del 11 de abril del 2012, que de los 34 artículos que conformaban la reforma, 19 artículos fueron modificados, se eliminaron 7 y se mantienen 8 estrictamente. Entre los que hay consenso, no voy a hablar ni me voy a referir sobre ellos, quiero enlistar sobre los que se han modificado y que de alguna manera hacen parte de los paneles que hoy tenemos programados. Artículo 29 sobre la celeridad y principio de habeas juris, artículo 78 sobre los derechos del consumidor, artículo 116 quienes administran justicia, artículo 134 formas de suplir las vacancias de las corporaciones públicas de elección popular, artículo 174 sobre las acusaciones que se formulan ante la Cámara de Representantes para ciertos aforados, artículo 178, atribuciones especiales de la Cámara de Representantes, la más criticada, la elección de los juzgadores y la división del trámite, artículo 183 y 184, sobre la pérdida de la investidura se erige como un régimen político sin controles judiciales, artículo 186, sobre la investigación de congresistas que corresponde a la Sala de Investigación y Calificación, artículo 228, asignación del presupuesto de la rama judicial, artículo 231, elección de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, artículo 232, requisitos para ser magistrados de las altas cortes, 235, atribuciones de la Corte Suprema, 238, definición de recursos económicos para la Fiscalía General de la Nación, 254, integrantes de la Sala de Gobierno y Sala Disciplinaria, 255, 257, funciones y creación del gerente de la rama judicial, 256A, funciones de la Sala Disciplinaria,
junto con la eliminación de su posibilidad de que se presenten tutelas ante ella. Todos estos temas contemplados en los artículos relacionados son asuntos de debate nacional, son los puntos nodales de este foro, que nos permite pensar si las consideraciones normativas incorporadas en estos son objeto para hundir o para salvar la reforma de justicia. Antes de concluir esta apertura, debo dejar planteados los siguientes interrogantes que espero que en el curso de la mañana sean resueltos, y si ellos no los son resueltos, por lo menos queden claro cuál es la vía y la ruta que se va a estimar por los actores que están comprometidos en la reforma. ¿Qué salvarían y eliminarían los jueces de la presente reforma? Una pregunta válida para hacérsela a los jueces y nos respondan. Un ciudadano común se preguntaría y respondería si con la reforma no termina fortalecida la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Tercera pregunta, ¿no son suficientes los escándalos en los temas pensionales y su forma politizada de elegir los miembros de la misma? Otra pregunta para salvar la reforma es que si hay que reconsiderar la fórmula de juzgamiento de los congresistas en términos propuestos por el Fiscal General de la Nación. Siguiente pregunta, para hundirla, es si las reglas establecidas para la investigación y juzgamiento de congresistas se demuestra que estos le temen a que su juez penal sea la Corte Suprema. ¿Cuántos parlamentarios han sido investigados o condenados por la Corte en los últimos años? Tengo presente que son 30 congresistas que han sido condenados, de los cuales 4 han sido expresidentes del Congreso, y un grupo adicional de 30 y otros de 90 que se están investigando actualmente. Con esto, con esta presentación y este breve comentario, en particular desde la perspectiva académica, quiero dejar en claro que nuestra facultad abre las puertas para el debate y les doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes y bienvenidos al debate. Muchas gracias. Damos la palabra al doctor Juan Martín Fierro Velázquez, director del periódico Ámbito Jurídico. Bueno, muchísimas gracias. No me extenderé mucho, creo que ya María del Socorro ha abordado muchos de los aspectos centrales de este foro en la mañana de hoy. Para Ámbito Jurídico y para Legis es motivo de inmenso orgullo poder sellar esta alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes para abordar un tema de tanta trascendencia. Quiero agradecer especialmente a María del Socorro, a todo el equipo de comunicaciones de la facultad, a Elena Alvear, y contarles que este será el primero, esperamos, de varios foros que toquen o aborden aspectos relativos a la administración de justicia o a temas del orden de la agenda legislativa nacional. Para Ámbito Jurídico, periódico especializado en temas de opinión y de análisis ligados a todo lo que tiene que ver con administración de justicia, lo que tiene que ver con el trámite de proyectos de ley. Estos son asuntos de la mayor relevancia. Lo que está en juego, como lo veremos en la mañana de hoy, no es poca cosa. Ya hemos los colombianos sorteado en numerosas oportunidades las vicisitudes de un aparato judicial saturado, congestionado. Nos enfrentamos cotidianamente y al calor de ciertas coyunturas políticas a la situación de no poder investigar y juzgar como es debido ciertas conductas de altos funcionarios del Estado. Nos enfrentamos de manera cotidiana también desde hace muchos años al enorme hueco en el presupuesto de la justicia, la precariedad de los recursos de este sector en lo que respecta a la administración, digamos, pública, a lo que tiene que ver con su financiamiento, y pues toda esta suma de cosas de alguna manera ha propiciado que el gobierno nacional lidere esta nueva cruzada en procura de una justicia más eficiente, que de alguna manera solucione problemas estructurales de mucho tiempo atrás. No solamente está en juego si el Consejo Superior de la Judicatura debe sobrevivir o debe desaparecer. Creemos que también hay un tema de fondo que tiene que ver con que al ciudadano de a pie la justicia colombiana evidentemente le resuelva sus problemas.
no es solamente que el ciudadano del común tenga acceso al aparato judicial, que lo active, que lo ponga en funcionamiento, sino que ese aparato judicial evidentemente produzca sentencias, produzca fallos, pronunciamientos que resuelvan esas controversias. Se nos viene un tema gigantesco, yo creo que el país todavía no es consciente de lo que se nos viene con la puesta en marcha del nuevo Estatuto del Consumidor. La justicia, y digamos esto ha sido un asunto de muchos años atrás, está colapsada por pequeñas causas derivadas de la prestación de inconformidades derivadas de la prestación de bienes y servicios, y aquí entra digamos a jugar un poco el rol que van a tener nuevos operadores judiciales en virtud de la entrada en vigencia de este estatuto. Hay mucha preocupación y mucha desinformación, lo cual motiva que este tipo de foros tengan lugar respecto a las funciones jurisdiccionales que van a asumir ciertas autoridades administrativas, que eventualmente podrían asumir ciertas personas de reconocida trayectoria, abogados, exmagistrados, etcétera, para ayudar de alguna manera a descongestionar el aparato judicial. Creemos sano y necesario que este debate se dé, y consideramos que pues la Universidad de los Andes es el mejor escenario para que este debate tenga lugar. No me extenderé más, solamente quiero agradecer nuevamente a María del Socorro todo el apoyo que hemos tenido, a la facultad, a los profesores de la facultad, a nuestros invitados y obviamente la presencia de todos y cada uno de ustedes. Esperamos que a lo largo de esta mañana se puedan llevar muchas luces y puedan resolver muchas de las inquietudes. Como verán más adelante, María del Socorro les contará, habrá un espacio para que ustedes puedan formular inquietudes a la mesa principal. Y muy importante reiterar que este foro está siendo transmitido en directo a través de la página www.ambitojurídico.com. A todos muchísimas gracias y bienvenidos. Segundo, ponencia, reforma a la justicia, ¿de dónde viene y para dónde va?, a cargo de la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero Restrepo. Gloria María Borrero Restrepo es directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, especialista en Derecho Administrativo, con conocimientos en sistemas judiciales y amplia experiencia en el diseño e implementación de procesos de gestión jurisdiccional y reforma procesal en Colombia, Paraguay, Perú, El Salvador y República Dominicana. Hizo parte de los procesos de reforma del Estado de los gobiernos de los presidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Actualmente es secretaria técnica de la Comisión Intersectorial del Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio, miembro de la Comisión de Proceso Oral y Justicia Pronta y vocera de la coalición Elección Visible. Damos entonces la palabra a la doctora Gloria María. Buenos días, magistrado Monroy. Mil gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y a Ámbito Jurídico por esta invitación. Me encanta estar en estos espacios donde hay estudiantes, eso me exige muchísimo más. Trabajo con gente joven y sobre todo con andinos, y ustedes no saben lo que me han hecho progresar en mi conocimiento con lo que les enseñan en esta universidad. Yo creo que es muy importante como ustedes se acercan al derecho y a la realidad social, y yo espero que muy pronto la influencia de todos ustedes y de estas generaciones recientes realmente incidan en el mejoramiento de nuestro país y sobre todo de nuestra justicia. Ojalá que esta universidad también se proponga a crear incentivos para que sus egresados prefieran o escojan ser juez de la República, porque yo creo que por ahí va a partir realmente la transformación de nuestra justicia. Nosotros necesitamos que lleguen los mejores hombres y mujeres a la administración de justicia. Entonces, ojalá
esa transformación se dé muy rápidamente y podamos contar con muchos de ustedes administrando justicia en Colombia. La Corporación Excelencia en la Justicia que presido desde hace 7 años, he tenido un balcón privilegiado en el tema de la reforma a la justicia en Colombia. Hemos estado presentes en muchos de los espacios que se han creado por parte del gobierno, de la rama judicial y que ha creado la propia sociedad civil o la academia. Creo que, y la corporación desde su creación, desde hace 15 años, tiene el tema de la reforma judicial como uno de sus principales objetivos o focos de atención. La corporación considera que la reforma a la justicia o la reforma judicial es un mecanismo permanente de búsqueda del perfeccionamiento y del mejoramiento de este aparato de justicia. Entonces, no es que estemos en este momento y en esta coyuntura especialmente interesados en lo que está pasando, claro que sí, pero es que es permanente. Uno hace el recuento de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años en la justicia en Colombia y en el país, y uno ve todo lo que se ha modificado o lo que se ha intentado modificar, todos los fracasos y todos los aciertos que hemos tenido en ese campo. Entonces entendemos que la reforma es permanente. Hoy hay que tener un foco súper especial porque hay muchas reformas, o sea, por todas partes está saltando la liebre, pero siempre hemos tenido el foco en ese aspecto de las reformas. Me invitó la doctora María del Rosario a hablar de dónde viene y para dónde va la reforma a la justicia, la actual, la constitucional. Y he estado repasando, yo he sido, como ustedes vieron en el resumen de mi hoja de vida, consultora de varios países y llevo mucho tiempo trabajando en el tema de la reforma judicial. Estuve cerca de toda esa oleada de reformas que hubo en América Latina en los años 90, finales de los años 80 y en los años 90 del siglo pasado. Y me puse a repasar lo que ha pasado en la reforma judicial en el mundo entero, porque no es solamente en América Latina, y cómo Colombia ha venido respondiendo de pronto a esas oleadas de reforma. Y en ese repaso vemos cómo a finales de los años 80 y por gran influencia de la banca multilateral y de la cooperación internacional, las olas de reforma empezaron a ser, veníamos de unos aparatos de justicia que era realmente la rama, como se decía, seca de los poderes judiciales. Era una rama judicial marginada, era pobre, pocos recursos, teníamos jueces y magistrados ganando muy poco, con una infraestructura lamentable, o sea, era la rama olvidada, y de ahí surge el apoyo, indudablemente con el mismo diagnóstico. Era una rama no eficiente que se demoraba en dar respuestas judiciales adecuadas, muy cerrada. La profesión de abogado, a veces no somos permeables a los cambios y no somos reacios a esos cambios. Y entonces empieza esa oleada de reformas que la llamaron los expertos, que tenía un enfoque mecanicista, o sea, resolvíamos problemas puntuales para la producción de sentencias. Posteriormente vino un enfoque sistémico, donde se decía las causas de estas demoras son múltiples, por lo tanto las tenemos que atacar todas de manera al mismo tiempo y de manera efectiva, y por eso se llamó técnico institucional. Y hemos venido, yo creo que ya estamos como por la cuarta oleada de reformas. Entonces, los resúmenes de todas esas reformas que han venido sucediendo en América Latina e incluso en países europeos, y ahora comparando los países que están en la OCDE, el proceso ha sido muy, muy similar. Entonces Colombia no ha sido ajeno a todo eso. Entonces podemos concretar como esos grandes hitos que han venido pasando en nuestra historia. Primero, la lucha por esa autonomía del Poder Judicial. Posteriormente,
la entrega de mayor presupuesto, el mejoramiento de algunos procesos, el tema de tecnología que ha estado vigente hace muchos años en todas estas transformaciones, el tema de la gestión judicial, y de ahí vienen otras cosas fundamentales de manera paralela. Entonces necesitábamos modificar procedimientos porque los procedimientos se estaban convirtiendo en una causa para la falta de eficiencia. Vienen desde, ustedes saben, y la reforma de la unificación y simplificación de procedimientos en América se inició con el Código Iberoamericano, los códigos modelos iberoamericanos que arrancaron en Uruguay. Entonces viene esa unificación o esa modificación de procedimientos. Posteriormente viene las modificaciones a los procedimientos penales. Era urgente y necesario influir el tema de que los derechos humanos influyeran en el derecho penal. Y hoy estamos viviendo en América Latina y en el mundo una nueva oleada de reformas relacionadas con la transformación de los procedimientos civiles y de la manera como se imparte justicia en materia civil. Yo creo que por el aumento de la clase media que pide más justicia, y por lo menos hay una presión superior en la demanda, porque las relaciones de mercado han cambiado, las relaciones sociales, y se necesita que los procedimientos judiciales atiendan a eso, y en eso Colombia también está entrando. ¿Y qué ha pasado en el mundo entero? Que todas las reformas se quedan a mitad de camino. Yo no creo que sean etapas de reforma, sino que todas se vienen acumulando, y no creo que ningún país haya terminado completamente estas etapas, estas 3 etapas que más o menos percibo en el tema de reformas. Todo lo dejamos, todos estamos como empezando, todo lo dejamos como a medias. Entonces, en ese marco como internacional, es que yo he repasado de dónde viene y para dónde va esta reforma constitucional, que es la que hoy nos convoca. Yo creo que los orígenes de esta reforma constitucional vienen desde la Constitución del 91. Yo creo que aquí algunos que tienen mi edad se acuerdan que recién expedida la Constitución del 91, algunas personas encabezadas por don Hernán Echavarría dijeron que el Consejo Superior de la Judicatura había quedado mal diseñado en la Constitución y que era necesario crear una gerencia de la rama judicial. Así se hizo un movimiento, hubo varios empresarios que firmaron una carta, y de ahí surgió la ley estatutaria de la justicia, que se promovió rápidamente, donde se creó la Dirección de Administración Judicial. Entonces, casi desde el comienzo, incluso en la Asamblea Constituyente, y muchos más de ustedes conocen más que yo el tema, había discusiones si ese era el esquema adecuado que debería tener, y que estábamos creando un órgano colegiado que no tenía los instrumentos necesarios para administrar justicia. O sea, desde el primer momento hubo insatisfacciones en el tema del diseño institucional de la justicia que traía la Constitución del 91. Y si vamos un poquito más para atrás, acuérdense lo que pasó en el año 79 con la fracasada reforma, que era muy parecida a la Constitución del 91 en el tema de justicia. O sea, Colombia viene desde hace muchos años en este tema de cuál es el arreglo institucional que más le conviene a la justicia, y que eso solo se da por la Constitución política. Posteriormente empezamos con la ola de la reforma al sistema penal acusatorio, y la Constitución del 91 había que adecuarla a ese sistema. Se produjo el acto legislativo y se adecuó, o sea, que dio cabida al sistema penal acusatorio, y no lo hicimos completo. Pedimos los códigos, y creo que nos quedó la Fiscalía en un sitio de la estructura del Estado donde no atendía al sistema penal acusatorio que quería adoptar Colombia.
esos problemas como que venían acumulándose, y les voy a contar la historia más reciente. Es la del gobierno del presidente Uribe y ahora la del gobierno del presidente Santos. El gobierno del presidente Uribe, desde los 100 puntos de su manifiesto comunitario, decía que era necesario modificar o eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y fortalecer el tema de la justicia. Hizo varios intentos frustrados que no le salieron. Todos sus ministros presentaron un proyecto de acto legislativo que se fueron quedando por el camino. No solamente tomaban el tema del Consejo Superior de la Judicatura, también estaba el tema de la tutela y de la tutela contra sentencias. También estaba ampliar los requisitos para llegar a las altas cortes. Estaba el tema de precedentes, que también se tocó desde el proyecto del exministro Londoño, al final de su gobierno, ante la impotencia de no haber podido reformar la justicia de sus dos gobiernos, crea la comisión de expertos que presidió el doctor Bonivento y de la cual la corporación hizo la secretaría técnica de esa comisión. Soy testigo de un trabajo juicioso. Fue una comisión integrada como el doctor Bonivento quiso, a la cual llevó magistrados, estaban los presidentes de las Cortes, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Trabajamos 6 meses de manera muy juiciosa. Ustedes en la página web de la corporación pueden encontrar todos los antecedentes y la producción de esa comisión de expertos. Se habló de manera sincera de todos los temas, recorrimos el país, oímos a los jueces. La corporación ha oído mucho a los jueces en qué es lo que hay que modificarle al tema de la justicia. Entrega al final del gobierno la comisión del presidente Uribe, la comisión de expertos, su informe. Llega el presidente Santos, a mí me llaman a la comisión de empalme. En la comisión de empalme de la justicia, la corporación se refiere a los avances o a los principales conclusiones de la comisión de expertos. Le hacemos algunas sugerencias para afrontar el tema de la reforma a la justicia al presidente Santos. Le decimos que no empiece por una reforma constitucional, que Colombia tiene que acabar de profundizar algunas de las reformas estructurales, como la del sistema penal acusatorio, que por una mala e inadecuada implementación lo estamos llevando al fracaso. Y el Estado está fracasando en la implementación, que debía como centrarse en eso, que realmente haya que resolver una serie de problemas que no lo resuelve la Constitución, como lo que ustedes o la doctora María del Rosario mencionó en las preguntas que hizo, el acceso a la justicia, el tema de la efectividad de la justicia, y eso no se puede resolver por vía de la Constitución. Y le dijimos que posteriormente sí asumiera el reto de una reforma constitucional, porque en opinión de la corporación sí hay que hacerle ajustes a la Constitución política. Hay que aprender de eso, pero que lo hiciera como en una etapa posterior para poder impactar, y además porque necesitábamos un órgano de gobierno y de administración tranquilo y no acosado porque lo van a eliminar, para poder enfrentar esos retos que tiene la justicia en este momento. Llegan al gobierno dos posiciones parecidas, pero en unas cosas diferentes, la de la campaña del presidente Santos y la de la campaña del senador Germán Vargas. El 8 de agosto me citan a Palacio porque el presidente Santos quería que las dos posiciones que traían con lo de la reforma a la justicia pues se consolidaran y por lo menos se unificaran. Tuvimos una reunión muy importante en Palacio, donde el ministro Vargas empieza a dar lo que traía en su plataforma de campaña, y los asesores del presidente Santos, que era Juan Carlos Esguerra, Carlos Gustavo Arrieta,
empezaron a mostrar la posición que traían desde la campaña de Santos. Fue una discusión vigorosa. Yo asumí un papel muy activo, casi oponiéndome radicalmente a todo lo que traía la campaña del senador Vargas Lleras, y al otro día, o sea, estábamos trabajando un proyecto de ley y al otro día me sorprende que el presidente había oído algunas cosas nuestras y las había incorporado en el proyecto que después me pusieron a consideración. De ahí surgió un equipo de trabajo para presentar el proyecto del presidente Santos, que en septiembre le fue presentado a las altas cortes. Quiero decirles acá, y quiero hacer un paréntesis, ahora al final les digo cuál es la posición de la corporación. La corporación tiene por obligación solamente mostrar los diferentes puntos de vista que hay sobre un tema. Nosotros escasamente cogemos partido, sino como al final de los procesos, porque preferimos crear espacios de diálogo y realmente lo que llevamos es documentos técnicos para que los que tienen que generar políticas pues tengan mayor conocimiento. Y todo el mundo ha dicho que es que esta reforma se ha basado, que no tiene diagnósticos. Yo creo que sí hay diagnósticos, y lo que pasa es que no hay diagnósticos compartidos. ¿Que tiene objetivos? Claro que tiene objetivos. Lo que pasa es que cada uno tiene sus objetivos. Eso ha pasado en todos los países de América Latina y del mundo entero. O sea, no hay diagnósticos compartidos y cada uno va por su lado y cada uno quiere decirle lo que quiera a las reformas de la justicia. Perdón. Entonces, se presenta ese proyecto a las Cortes, se crea una mesa de la justicia a la cual no invitaron a la corporación. La mesa operó desde septiembre hasta enero. De septiembre a junio que se presentó el proyecto. En enero es invitada a la corporación y a Zonal Judicial a esas mesas, y estuve participando cada 8 días en una mesa con los presidentes de cortes. Estas reformas a la justicia tienen dos características, las que siempre he vivido. Primero, que los miembros del Poder Judicial temen participar en el tema de la reforma a la justicia porque creen que puede atentar contra su independencia. Eso es aquí y en Cafarnaúm. Ya, o sea, tienen ese temor y ese tema. Entonces, y la otra cosa es que como representan un cuerpo colegiado, lograr la representatividad completa de ese cuerpo colegiado es muy difícil. Entonces, la mayoría de los presidentes de las Cortes en todos estos procesos terminan hablando de ese a nivel personal institucional, porque poner de acuerdo realmente a grupos tan grandes es muy, muy difícil. Y en temas como la reforma a la justicia, donde si surge una propuesta, salen 50 propuestas diferentes. Es muy difícil llegar a los consensos en este tipo de reformas. En la mayoría de los países del mundo, las reformas a la justicia en esta nueva oleada están siendo tramitadas por el propio Poder Judicial, pero antes las reformas a la justicia venían por los otros poderes del Estado, y casi siempre en la mayoría de los países que revisé, la participación de la sociedad civil o de la academia es mínima, y como que no tenemos esa voz que la deberíamos tener cada vez más fuerte para poder influenciar en el tema de la reforma. Entonces, esa mesa de la justicia funcionó. No se llegó a ningún consenso, era muy difícil tratar los temas. Agotado ese espacio, el gobierno presenta su proyecto de acto legislativo, el cual, quiero decir, no compartía muchas cosas y sigo sin compartir algunas. Posteriormente el Consejo de Estado, de manera inmediata, que se retiran de la mesa de la justicia, que es el órgano del Poder Judicial que tiene esa iniciativa para presentar actos constitucionales, proyectos de actos constitucionales, presenta su proyecto de ley y ya empieza a tramitarse en el Congreso. Añorábamos muchos que esto no llegara al Congreso, porque decíamos, ese es el foro de la democracia y es ahí donde deben
producirse los consensos, pero aquí en este momento hay una particularidad que la mencionó la doctora María del Rosario, es el tema de la unidad nacional, y eso políticamente se comporta de una manera diferente a si hubiera oposición y no hubiera ese tipo de unidad nacional, con el temor de que esto, como muchas veces ha sucedido en muchos proyectos de ley, como el que acabamos de ver de la ley Lleras 2.0, es casi a pupitrazo. Eso fue una alerta, mire, esto se necesita debatir. Empieza el tema en el Congreso, les estoy contando historias, empieza el tema en el Congreso, nos invitan a varias personas y organizaciones a los foros que hace el Senado de la República, nos oyen 15 minutos y durante la primera vuelta realmente, a pesar de que pedí espacios para ser oído, no fuimos oídos. En el receso salió el proyecto, un proyecto que, como dice la doctora María del Rosario, ha cambiado sustancialmente, y eso puede tener muchísimas interpretaciones, buenas o malas, como queramos que las veamos. Buenas es que están oyendo y a medida que van oyendo van modificando, o malas que no saben para dónde van y viven cambiando. O sea, pueden ser esas dos interpretaciones extremas. En el receso, entre la primera y segunda vuelta, la Corporación Excelencia con el Instituto de Ciencia Política, durante todo el mes de febrero y la mitad de marzo, decidió hacer unas mesas de trabajo cerradas, cada 8 días, donde invitamos a todos los ponentes y varios miembros del Congreso, a los miembros de las Cortes, al gobierno, algunos académicos. Y yo lo único que puedo dar fe es de lo que viví ahí. Ahí fue un espacio neutral donde cada uno habló. Tuvimos una metodología que no permitía la disgregación, sino la concentración por temas. Pusimos temas por temas, oímos a todo el mundo, se agotó el tema, se hicieron muchísimas propuestas y no supimos sino hasta que vemos la ponencia para el quinto debate si esas mesas dieron o no dieron algún fruto. Yo creo que sí. Yo creo que vi a unos congresistas que querían oír y que querían escuchar el tema. Hoy, cuando uno observa, porque lo único que observo es lo que me dan los medios de comunicación y lo que puedo leer, no he estado en el Congreso en esta semana, es que de pronto las posiciones extremas regresan, pero yo creo que la ponencia se ha modificado. ¿Por qué la corporación? O sea, esa es como la historia que les puedo contar, que la he vivido en este proceso de reforma, y ustedes de ahí pueden sacar muchísimas conclusiones. La corporación considera que es necesaria una reforma constitucional a la justicia. Creemos que hay que acabar de adecuar ese arreglo institucional que tiene la justicia en Colombia. Creemos que la justicia debe considerarse desde la Constitución como un servicio público. Es una función pública y nosotros necesitamos que los jueces reconozcan que somos los ciudadanos sus usuarios y como tanto deben mejorar sustancialmente ese servicio al ciudadano. O sea, yo creo que eso trae un mensaje como más comprensivo hacia el ciudadano. Entendemos las limitaciones de la reforma constitucional. Yo creo que hay una mala percepción y a veces presentación del propio gobierno de la reforma. Una reforma constitucional no va a mejorar sustancialmente la justicia. O sea, los problemas que mencionó el doctor Martín de ámbito jurídico sobre el tema de protección al consumidor, eso no debería tocarse en una reforma constitucional, eso en una reforma legal. Entonces tiene sus limitaciones. Que creemos que es necesario modificar el órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Por qué? Primero porque fue una solicitud de las Cortes y de los propios jueces. Ellos creen que no se sentían representados en el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces era necesario incorporar a representantes de los jueces y de las Cortes en ese Consejo Superior de la Judicatura. Que eso es bueno o malo, como lo queramos ver.
Que eso es antitécnico o técnico, como lo queramos ver. Hay argumentos a favor o en contra. La decisión la debe tomar el legislador. Que era necesario tecnificar más algunas de las personas que van a ser parte de ese Consejo Superior de la Judicatura. La corporación cree que sí, cree que no deben ser todos abogados con experiencia en la judicatura. Yo creo que la conjugación de cuerpos interdisciplinarios y de diferencias de disciplinas puede enriquecer más el gobierno judicial. Necesitamos que lleguen a ese órgano personas que sepan de administración de justicia, no que hayan sido parte en un proceso o jueces. Necesitamos personas que sepan hacer análisis de demanda, que sepan hacer análisis de oferta, que sepan enfrentar grandes cambios. Eso, las empresas privadas grandes en el mundo, cuando van a producir cambios importantes, crean gerencias para el cambio, porque es todo lo que conlleva un cambio es absolutamente ajeno a la disciplina jurídica, pero indudablemente en ese cuerpo debe haber personas que realmente, que pueden ser la mayoría, que conozcan realmente el campo de la administración de justicia. O sea, era necesario tecnificar más el tema, que se incorporaran las cortes. Era necesario hacer más exigentes los requisitos para acceder a esos cargos, ya que hemos tenido gobernantes y miembros de las cortes irresponsables en el nombramiento de las personas que han llegado a esas instancias de poder. Entonces, la única manera de pronto que era atajar esa irresponsabilidad haciendo más exigentes los requisitos para acceder a esos cargos. Igual consideramos que hay que hacer más exigentes los requisitos para acceder a las altas cortes y a la magistratura, incluso desde los jueces de primera instancia. Y teníamos que hacer procesos más transparentes y fundados en el mérito, por eso hay que modificar la Constitución. Queríamos también que se tocara el tema de la tutela. Los colombianos hemos abusado excesivamente de la tutela. Queríamos que por la Constitución se volviera a los fueros excepcionales de la tutela y queríamos que se regulara de manera definitiva la tutela contra sentencias, que es un tema vedado que tienen las altas cortes, porque la Corte Suprema no acepta a la Corte Constitucional como autoridad de cierre en materia de derechos fundamentales. Y el choque de trenes siempre va a existir y esa inseguridad jurídica siempre va a existir. La corporación es una institución de origen empresarial y a los empresarios en Colombia les duele, como nos duele a los ciudadanos el exceso de vías de acceso que hay para acceder a la justicia, esa confusión que hay de competencias y sobre todo que en Colombia no haya cosa juzgada, y queríamos ser como innovadores, a ver de qué manera podíamos atajar esa cosa desde la Constitución. Igual queríamos que el país progresara en el lugar que le corresponde a la Fiscalía en la estructura del Estado. Para la corporación, la Fiscalía no debe ser parte de la rama judicial, la Fiscalía debe ser un órgano autónomo. Y la otra cosa final por la cual creíamos que es importante tocar la Constitución era en el tema del precedente judicial, que es un tema al cual creemos que aún estamos muy lejos, no estamos preparados para ir al tema del precedente judicial, porque las relatorías de las Cortes están muy atrasadas tecnológicamente y porque no tenemos líneas jurisprudenciales. Entonces, por eso hemos acompañado todos estos procesos de reforma. Creemos que sí es importante modificar la Constitución, creemos que el consenso es muy difícil, creemos que no hay diagnósticos compartidos, creemos que todo el mundo tiene intereses diferentes en el tema de la reforma, creemos que en esto hay que continuar y la corporación va a seguir continuando y acompañando en el tema hasta que tengamos la justicia que nos merecemos todos los colombianos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que el gobierno no midió el impacto de que una reforma a la justicia
podía dedicarse más que a esa justicia de la que acabamos de hablar, a la justicia de los aforados, a la justicia de los militares, que a la justicia de los 49 millones de colombianos, o 44. Eso era un riesgo que yo creo que no previeron, y ustedes por eso ven hoy un proyecto de ley que uno dice es más se refiere a los aforados que realmente a la gente del común. Eso es bueno o es malo, como lo queramos ver, pero muchos pensarán que es necesario hacer esos cambios. Otros diremos que no es el momento oportuno para hacerlo. La oportunidad de la reforma, esa es otra cosa que se ha discutido a lo largo de todo este proceso. Nunca es un momento oportuno para hacer una reforma constitucional. Siempre tendremos personas que vamos a propiciar para que el statu quo continúe. Eso es muy difícil hacerlo. Y de verdad, Colombia es un país tan convulsionado y siempre la justicia tiene un papel tan preponderante, hoy por la parapolítica, ayer por el proceso 8000, mañana ojalá que no haya otros eventos así, nos falta la paraeconomía. Nunca habrá un momento adecuado para hacer la reforma constitucional. Mientras tanto, necesitamos órganos de gobierno absolutamente competentes para impulsar esa reforma a los procedimientos, a la gestión, a la tecnología que requiere la justicia colombiana, a la infraestructura. Y miren que finalmente no hemos hablado de la principal motivación por lo que hay que hacer una reforma a la Constitución, es volver a que los colombianos volvamos a creer en nuestros jueces, que reconozcamos a nuestros jueces como una autoridad. Necesitamos devolverles ese espacio que requieren en la sociedad colombiana, darles toda la legitimidad, darles toda la infraestructura que requieren, que sea, se me fue la palabra, que sea digna para la función que desempeñan. Claro que solamente hoy vi en la noticia del Tiempo lo de la Contraloría, y con eso te concluyo. Estoy de acuerdo que ha habido malas inversiones, pero quiero decir solamente una cosita porque me conozco varios poderes judiciales. Es importante que los jueces tengan ascensores privados, porque el juez no puede salir por el mismo lugar donde sale el criminal que acaban de condenar. No sé si son ascensores que llegan directamente a su despacho o a otro sitio, pero esa mentalidad tiene que cambiar en Colombia. Las personas que han ido a Estados Unidos y ven esa majestad de la justicia, esos palacios de justicia, mire, eso cohíbe, las formas son importantes para impartir justicia. Necesitamos, por eso, que lleguen los mejores hombres y mujeres a la justicia y que estén en los mejores palacios de justicia, con las condiciones más dignas y no como los tenemos ahora. Por eso la justicia colombiana necesita plata, mucha plata, y por eso es que la corporación no es amiga de que se le dé un presupuesto fijo por Constitución, porque yo creo que eso no jalona el buen desempeño y crea una situación muy cómoda. Lo que queremos y estamos exigiendo son dos cosas: que haya un plan marco de hacia dónde queremos ir en la justicia y que le demos toda la plata que requiera. Y la corporación está promoviendo un acuerdo entre todas las fuerzas vivas. Lo venimos haciendo hace muchos años, pero no nos han cogido la flauta. La comisión de expertos lo puso en sus recomendaciones. Debe haber un acuerdo nacional por la justicia. La justicia es muy importante para la vida de todos nosotros y para el desarrollo del país. Muchas gracias.